Nueva masacre carcelaria. 43 presos asesinados durante enfrentamientos registrados esta madrugada en Santo Domingo de los Áchila. 139 militares constan en la lista de la red de captación ilegal de dinero de Don Nasa, según reveló el ministro de Defensa, Luis Lara. La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, espera que el Tribunal Penal destituya a los 93 asambleístas que votaron por conformar la comisión de evaluación en su contra. Sin control el precio de varios productos de la canasta básica en Guayaquil. En un recorrido constatamos el alza de costos de aceite, papa, huevos, leche y otros artículos. Buenas tardes, empezamos Televistazo con una nueva masacre ocurrida en las cárceles del país. Esta mañana se registró un amotinamiento en el Centro de Rehabilitación Social de Santo Domingo, donde, según la Fiscalía, hay 43 muertos hasta ahora. Sin embargo, estas cifras podrían aumentar conforme a la intervención de la policía y Fuerzas Armadas en ese sitio. Hola, Gaby. Hola Pedro, amigos, bienvenidos. Tras los incidentes, 112 reos fueron recapturados y las operaciones en el centro carcelario continúan. Fabiola Santana está en el punto y nos informa sobre la situación. Buenas tardes, ha sido una jornada intensa la que se ha vivido aquí en los exteriores del Centro de Rehabilitación Social de Santo Domingo, donde continúan los operativos de recaptura de privados de la libertad. De hecho, hace unos minutos se registraron enfrentamientos verbales entre la Policía Nacional y familiares que quisieron obstaculizar el reingreso de algunos privados de la libertad. Hubo mucha desesperación, incluso los uniformados lanzaron gas pimienta para poder dispersar a las personas que se estaban aglomerando. Horas antes también se registró el retiro de algunos privados de la libertad que estaban heridos dentro del centro penitenciario. Escuchemos a continuación algunas de las reacciones de los familiares. ¿De qué pabellón? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No les dan información, amigo. ¿Qué familiar tiene? Mi esposo. Yo tengo a mi hijo por una mínima, o sea, por nada casi, y ahí lo tienen cerrado y nadie da información. Este amotinamiento ocurrió en horas de la madrugada y desde entonces han circulado videos en redes sociales donde se demuestra el nivel de violencia aquí al interior del centro penitenciario. Incluso se escuchaban detonaciones de arma de fuego. Más temprano, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, dijo que esto había sido liderado por parte de los cabecillas que habían sido trasladados desde el Centro de Rehabilitación Social del Turi en Cuenca hasta esta ciudad. Escuchemos a continuación las declaraciones de Carrillo. Un enfrentamiento entre los mismos actores que el mes anterior generaron actos irracionales en la cárcel de Turi, en Cuenca, es decir, estas organizaciones que se autodenominan los Lobos y un fraccionamiento de ellos, los R7. Al momento ya la Policía Nacional ha ingresado a los pabellones. En estos momentos el general Patricio Carrillo y la Policía Nacional y otras autoridades se encuentran reunidas en el ECU 911 de Santo Domingo para evaluar esta situación. Entregarán información en las próximas horas y por supuesto que nosotros les estaremos informando en nuestras próximas emisiones. Buenas tardes. Buenas tardes, Fabiola, gracias por tu reporte. Vamos a repasar ahora las 3 masacres más recientes registradas en el sistema carcelario del Ecuador. Empezamos recordando que el 28 de septiembre de 2021 se reportó uno de los mayores incidentes en la penitenciaría del Litoral, cuyo saldo fue de 119 reos asesinados. Luego, en menos de un mes, el 12 de noviembre, las autoridades dieron la alerta de enfrentamientos también en la penitenciaría del Litoral, que dejaron entonces un total de 68 presos fallecidos. Este 2022, la violencia inició en la cárcel de Turi el 3 de abril. Allí las peleas entre bandas por dominar ese reclusorio dejaron 20 privados de libertad muertos. En total, las masacres en el sistema penitenciario a nivel nacional en 2021 cobraron la vida de 331 personas, la cifra más alta registrada en los últimos años. El
El Tribunal Penal del Guayas aceptó el pedido de apelación del Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad y decidió revocar el habeas corpus a favor de Junior Roldán, alias JR. Los jueces resolvieron que las pruebas presentadas por la defensa del procesado no justificaban su traslado a una casa de salud ni arresto domiciliario. Con esta decisión, alias JR, cabecilla de los choneros, deberá permanecer en la cárcel regional de Guayaquil, mientras que el juez que otorgó la medida deberá presentar sus pruebas de descargo y la Fiscalía investigará si hubo una infracción penal. 139 militares en servicio activo constan en la lista de inversionistas en la captadora ilegal de dinero Big Money del fallecido Miguel Ángel Nazareno, alias Don Nasa. La nueva cúpula militar que fue presentada este lunes en el Ministerio de Defensa iniciará los procesos administrativos internos y remitió la lista a la justicia. Paul Romero con el informe. La nueva cúpula de las Fuerzas Armadas se presentó este lunes en el complejo ministerial de La Recoleta. La semana pasada el presidente Guillermo Lasso cambió el mando y días antes le designó al ministro de Defensa Luis Lara para reorientar la política de seguridad. Que se refleje en el Código Orgánico de Seguridad del Estado y en la Ley Orgánica de Uso Progresivo de la Fuerza. Vamos a actuar, pero necesitamos respaldo y protección para el empleo eficiente de las unidades militares. Tras la ceremonia castrense, el ministro y el mando ofrecieron una rueda de prensa y respondieron algunas inquietudes, entre ellas sobre la investigación interna en las Fuerzas Armadas respecto a la participación de militares en servicio activo en la captadora ilegal de dinero Big Money del fallecido Miguel Ángel Nazareno, alias Don Nasa. El Ministerio de Defensa Nacional remitió el día de hoy, lunes 9 de mayo de 2022, la lista de los 139 militares en servicio activo a la Unidad Judicial Penal de Quevedo. De los 139 involucrados, 136 son de tropa y 3 oficiales. La judicialización permitirá, según el ministro, acelerar las sanciones administrativas disciplinarias. Y sobre el escándalo de la presencia en el Ministerio de Defensa Nacional del fallecido militar alias Don Nasa, el ministro señaló que está en marcha 7 procesos disciplinarios, 4 oficiales y 3 personas de tropa. Esto cuando Nazareno, días antes de su asesinato, se paseó por las instalaciones mejor custodiadas del país con la complicidad de militares activos. Toda la información, la evidencia recabada el 7 de abril fue entregada a la Fiscalía. Este caso fue denunciado por el anterior ministro de Defensa Luis Hernández por el delito de infiltración en áreas de seguridad nacional. Esta mañana fue presentado como nuevo comandante de la policía el general Fausto Salinas. Asumió oficialmente su cargo en una ceremonia encabezada por el ministro del Interior, Patricio Carrillo. Salinas anunció que 700 policías se graduarán de manera anticipada. Además, ejecutará acciones para tener 30.000 nuevos miembros en la institución y ratificó que se invertirá $1.200.000 para su capacitación. También se comprometió a crear un reglamento disciplinario y apoyar en la recuperación de fondos del ISPOL. La presidenta de la Asamblea notificó al tribunal encargado el incumplimiento de las medidas cautelares, lo que según uno de sus abogados implica una posible destitución de los 81 legisladores que crearon la comisión que la investiga a través de la Corte Constitucional. Patricio Díaz nos cuenta que mientras tanto esos legisladores convocaron a la fiscal general por haber abierto una indagación en su contra. Ahora la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, ya no solo aspira a una acción judicial contra los asambleístas que le iniciaron una investigación, sino que espera la destitución de los legisladores. Julio César Zarango, asesor jurídico de Llori, confirmó que se notificó al Tribunal Penal de Pichincha sobre el supuesto incumplimiento de las medidas cautelares que impedían se cree una comisión que la evalúe, y eso, asegura, tiene implicaciones. El Tribunal Constitucional Penal de Pichincha está en la obligación de mandar a la Corte Constitucional para que analice el incumplimiento
de esta disposición, inclusive con la destitución de todos los asambleístas que votaron por esa conformación de la comisión, existiendo medidas cautelares vigentes. Iba contra los 81 legisladores que votaron a favor de la constitución de esa comisión, pero los 93, que también forman parte de otra denuncia de Yori, quieren en cambio explicaciones de la fiscal Diana Salazar del por qué se inició una indagación previa en su contra. La funcionaria está convocada para el miércoles a la Comisión de Participación Ciudadana. No estamos tampoco en un momento de desesperación por iniciar juicios políticos. Ya sabemos lo que sucede aquí también en la Asamblea con eso. Vamos a tomar las decisiones más apropiadas, las vamos a hacer en el momento más oportuno, pero efectivamente creo que es necesario explicaciones de lo que ha sucedido. Y asegura que Salazar no debía abrir la indagación por un principio de oportunidad. No necesitaba comunicarnos a nosotros nada, necesitaba decirle a la señora Yori que tiene prohibición para investigar a asambleístas por el voto y por lo tanto, por principio de oportunidad, debió haber mandado inmediatamente a archivar esa denuncia. La fiscal Salazar había mencionado que tiene obligación legal de investigar todas las denuncias. En eso coincide la vicepresidenta de la Asamblea. Cuando se presenta una denuncia en Fiscalía, lo procedente justamente es darle trámite. En medio de procesos legales y ahora hasta constitucionales, la Asamblea no deja de dar sorpresas. Señor secretario, continúe. La Fiscalía General del Estado comparecerá a la audiencia de apelación del habeas corpus de Jorge Glass. El Tribunal de Santa Elena aceptó su participación como tercero interesado. Los jueces aún no fijan fecha para la diligencia. Nos informa Jacqueline Rodas. Hoy se cumple un mes desde que el juez de Manglar Alto, Diego Moscoso, ahora suspendido, le concedió el habeas corpus a Jorge Glass y ordenó su libertad. La Procuraduría General del Estado y el Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI apelaron la decisión y están pendientes de la audiencia que aún no tiene fecha. Pero también participará la Fiscalía General del Estado, según se conoció en la providencia emitida por el Tribunal de Santa Elena que resolverá las apelaciones. Agréguese el escrito presentado por el director de Asesoría Legal y Patrocinio de la Fiscalía General del Estado, por delegación de la doctora Diana Salazar Méndez, Fiscal General del Estado. Se acepta su comparecencia al proceso en calidad de amicus curiae, es decir, como tercero interesado, que aportará con información a los jueces que tienen en sus manos decidir si Jorge Glass sigue libre o vuelve a la cárcel regional de Cotopaxi. El ex vicepresidente tiene 2 sentencias en firme, a 6 años de prisión como autor del delito de asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht y a 8 años por cohecho en el caso Sobornos. Además, fue condenado en primera instancia a 8 años de cárcel por peculado en el caso Singue. La audiencia de apelación de este fallo será el miércoles. La crisis en los precios de los productos básicos se extiende a escala nacional y golpea el bolsillo de los consumidores guayaquileños, quienes denuncian la ausencia de controles por parte de las autoridades. Diego Cuenca recorrió mercados para recoger las quejas de comerciantes y ciudadanos que reportan los altos costos en productos derivados del aceite y la leche. ¿Cuánto vale la libra? En los mercados y supermercados de Guayaquil se registra un incremento en los precios de los productos de la canasta básica. El fideo que compraba a $1, ahora vale 1.30. Ha subido 30 centavos. Casi todo lo que es de allá de abasto. Ahora lleva menos productos. Menos productos, se viene con 40, 50 y no se lleva nada. Es parte de una crisis que golpea el bolsillo de los consumidores. Por ejemplo, hace aproximadamente 3 meses, la libra de papa chola estaba a 20 centavos y ahora se vende a 35 centavos. Antes la libra de tomate también valía 30 centavos, pero en la actualidad está a 50 centavos. La libra de zanahoria costaba 20 centavos y en ese momento se comercializa en 30 centavos. Además, la libra de cebolla colorada, que valía 20 centavos, ahora la venden a 35. Y acá los clientes se quejan, ¿qué dicen? Algunos sí, que porque han subido las cosas, pero ya no es culpa de uno. Y yo me voy a Montebello, de allá mismo traigo. Sus comerciantes denuncian que no hay autoridades que controlen estos costos en los mercados mayoristas.
en donde adquieren los artículos alimenticios. ¿Cuánto paga por la leche antes? Antes pagaba $1, ahora vale $1.10, $1.20. ¿Por los huevos? Por los huevos igual, pues valía $3, ahora vale $3.50. ¿La cubeta? Sí, la cubeta. Uno de los productos que registra mayor incremento en su valor y quejas en los usuarios es el aceite. Por ejemplo, esta botella de 1 litro costaba antes $1.80 y ahora los consumidores pagan hasta más de $13, que incluso sería el más barato. El litro de aceite, la favorita, está por $4 ya. ¿Y antes cuánto pagaba? Antes solamente costaba $1.75. Buscamos al intendente de policía de Guayas para conocer qué tipos de controles se realizan para evitar especulaciones. Sin embargo, nos dijeron que están levantando información para atendernos. Mientras tanto, la justificación es que el conflicto entre Rusia y Ucrania ha elevado los costos de producción de los agricultores. Porque dice que ese fertilizante dice que está caro. Por ejemplo, el señor que vende albahaca y hierbabuena antes vendía 50 centavos la pareja. Y ahora me vende a $1, $1.25 la pareja. En el caso de que existan especulaciones en los precios de los productos, un vendedor puede ser sancionado con hasta 30 días de prisión. Un mortal accidente se registró esta madrugada en Daule, provincia del Guayas. Un hombre falleció luego de que el auto en el que viajaba se salió de la vía y cayó en una zanja en una urbanización privada. Agentes de tránsito llegaron al sitio para recabar información sobre este hecho. Tenemos un reporte. El mortal accidente ocurrió la madrugada de este lunes dentro de la urbanización Villa Club del cantón Daule. Hasta ese sitio acudió personal del Cuerpo de Bomberos que confirmó la muerte de un hombre que viajaba como copiloto de este auto blanco. Según un reporte de la Comisión de Tránsito del Ecuador, el carro iba por la avenida Juan Bautista Aguirre y a la altura del redondel de Las Mariposas perdió carril, se estrelló contra un muro del ducto Cajón y cayó en esta zanja. El informe preliminar indica que se desconoce el paradero del conductor, mientras que el fallecido fue identificado como Milton Salmán Jaramillo, de 45 años. Hasta el sitio llegaron sus familiares, quienes lamentaron el siniestro y evitaron dar declaraciones. Esto, mientras agentes de la Oficina de Investigaciones de Accidentes retiraban el cuerpo para trasladarlo hasta la morgue. Fue necesaria la ayuda de una grúa para sacar el vehículo y llevarlo hasta los patios de retención. Esta mañana hubo una falsa amenaza de bomba en el complejo judicial norte de Guayaquil. Las autoridades advierten el riesgo que enfrentan usuarios y trabajadores de la función judicial, por lo que junto a la Policía Nacional coordinan acciones como el despliegue de efectivos para custodiar los complejos más amenazados, como nos cuenta Bessie Granja. Hasta el complejo judicial penal ubicado en el Albán Borja, en el norte de Guayaquil, llegaron elementos policiales del Grupo de Intervención y Rescate Giri. Allí a las 7:40 de este lunes se registró una falsa amenaza de bomba que fue alertada al sistema ECU 911. Este complejo está actualmente resguardado por la Policía Nacional, debido a los hechos suscitados desde el pasado 20 de abril, cuando se detectó la colocación de varios explosivos, poniendo en riesgo la vida de usuarios y personal de la función judicial. Estas son las amenazas que actualmente enfrentan los operadores de justicia, afirma Fabiola Gallardo, presidenta en Guayas de la Corte de Justicia. Estos son los peligros en los cuales se viene cada día exponiéndose al juzgador y más que todo estamos en una realidad que no la podemos negar ante el peligro latente de delincuencia. El subcomandante zonal de la policía, Olger Cortés, señala que a pesar de las limitaciones de personal, custodian la seguridad de estas infraestructuras ante tales amenazas. Pero desde luego hemos ofrecido alternativas de seguridad para los señores jueces en cada una de las estructuras en donde funcionan, tanto fiscales, tanto jueces y en donde se llevan las audiencias.
Muchas de las instalaciones del Consejo de la Judicatura no poseen servicios de guardianía. Las autoridades han reconocido que existe un déficit de presupuesto que no les permite costear dichos rubros. Por eso se insiste en la declaratoria de emergencia del sistema judicial para atender estos problemas. Que estamos necesitando que se nos asignen estos recursos es también para la protección de estas unidades en el sentido de contar con guardianía privada. Por ahora, la asignación de policías a las unidades judiciales de Guayaquil será permanente. Con cadenas, sujetos desmontaron un cajero automático en el norte de Quito. El robo ocurrió durante la madrugada y la alerta despertó a los moradores del sector. Andrea Báez con los detalles. Suenan las alarmas y 3 vehículos salen rápidamente del parqueadero de un supermercado ubicado en la Kennedy, norte de Quito. 4:25 de la mañana empezamos a ir una cantidad de bulla aquí y empezamos a ver lo que empezaban a forcejear con una camioneta doble cabina, el tema del cajero. Sacaron el cajero inclusive arrastrándolo desde aquí. No se demoraron ni 15 segundos. Ellos empezaron ya a arrancar la fuga y el patrullero llegó por aquí. Lamentablemente ya no les pudieron seguir tampoco. Se robaron un cajero que sujetaron con cadenas al balde de una camioneta y lo desmontaron a la fuerza. 3 vehículos. De lo que se conoce, unos sospechosos ingresan y amedrantan al guardia de aquí del Santa María. Proceden a sustraerse el cajero del Banco Internacional, a llevarlo en la modalidad de asalto, arrastrándolo. De igual forma, las unidades preventivas e investigativas de aquí del circuito se encuentran en la búsqueda. Según la policía, el hecho ocurrió a las 4 de la madrugada. El estruendo despertó a los moradores de la zona que grabaron el momento de la huida. En la fuga, los delincuentes dejaron botadas varias partes del cajero en diferentes puntos de la vía. Creo que eran con cadenas y le jalaban. Al momento de que le chocan, después le jalan con las cadenas y se van arrastrándole todo el cajero. Hasta el lugar llegó personal de criminalística para recabar indicios del hecho que, según datos policiales, sería el segundo que se comete en el mismo sector. Seguimos con más información para contarles que una mujer denuncia que un hombre intentó llevarse a su hija cuando la pequeña abrió la puerta de la casa. El hecho se registró en el centro de Guayaquil y quedó grabado por una cámara. Samantha Mora nos informa que la policía investiga el caso. Las imágenes son impactantes e indignantes. En las grabaciones se observa a un hombre ir atrás de una niña que corre para no dejarse secuestrar. El hecho ocurrió en pleno centro de Guayaquil, en las calles Alcedo y José de Antepara. Conversamos con la madre de la pequeña, quien nos narró los hechos. En ese momento el tío le llamaba a decir que ya está acá abajo. Ella entonces baja y el tío todavía no había llegado porque supuestamente el tío me dijo que el semáforo se puso en roja. En las imágenes se ve que el sospechoso estaba en los exteriores del inmueble, aparentemente hablando por teléfono. Al ver a la pequeña asomarse, se dirigió a ella y abrió la puerta. La niña subió por las escaleras, no dejó que le tome la mano y gritó, por lo que el individuo salió como si nada. El tío de la menor, cuando llegó a la casa, intentó seguirlo, pero el sujeto había desaparecido. Y dicen que supuestamente ya no es la primera vez que intentan hacer eso aquí. Incluso también antes de eso que le había dicho, no, déjame entrar, que yo vivo acá arriba. Ella incluso le había dicho no, porque yo le voy a decir a la dueña, porque yo no le conozco, yo no puedo dejar entrar a los desconocidos. En la zona hay mucha preocupación por esta situación, ya que es una zona comercial e indican que por allí viven y transitan muchos menores de edad. Yo a mis hijas siempre les digo que tengan cuidado, miren para todos lados y que alguien sospechoso que no se les vaya a acercar y cualquier cosa que me avisen. La DINAPEN ya tiene conocimiento del caso. Hacer un llamado a las familias para que la denuncia sea inmediata para poder activar a todas las unidades especializadas de la Policía Nacional. Mientras, los familiares están difundiendo los videos para lograr identificar al hombre y piensan colocar panfletos. Robos y asaltos siguen siendo una constante en la capital. En Ponciano, en el norte de Quito, los pasajes y lotes vacíos son sitios en los que los delincuentes operan a toda hora. Carlos Luis Carrillo nos cuenta también que las víctimas son amenazadas con armas de fuego.
Los vecinos del pasaje D en el sector de Ponciano han pasado sustos, pues los robos y asaltos siguen. Los habitantes apuntan a este terreno que desde hace un buen tiempo está abandonado y no tiene cerramiento. Es un lote que pertenece al municipio, sin embargo no está cercado, no está cerrado y tenemos problemas con personas que vienen a drogarse. La última víctima fue esta vecina, a quien los delincuentes la interceptaron cuando ingresaba al garaje con su vehículo. 3 hombres entraron a su carro y con armas de fuego la amenazaron. Un tipo con un arma me apuntó, me dijo que no vaya a gritar, que no haga ningún movimiento. Me dijo, no quiero llevarme tu carro, solo quiero que me des la plata. Yo, nerviosa, procedí a darle lo que tenía en mi billetera. Aseguran que pese a que llamó a los números de emergencia, nunca tuvo auxilio. Yo llamé a la policía y nunca llegaron. El hijo de don José le ocurrió lo mismo. Fue víctima de Lampa. Hace unos 3 meses le apuñalaron a mi hijo aquí en la Galo Plaza, en el paso peatonal. Y más la policía me tuvo haciendo entrevistas todito el día, a mí. Y yo dije, tal vez a mi hijo no tenía cómo llevarle apuñalado y la policía no vino. Los moradores indican que pese a que han invertido en cámaras, cercas eléctricas y otras medidas, estas no alcanzan. Aseguran que falta respaldo de la policía. Que haya más policía, que haya más ronda, más que todo en la noche. De ahí que llaman a las autoridades para que pongan más atención a los pasajes de este sector, pues son considerados lugares peligrosos. Padres de familia denuncian que deben adquirir los uniformes porque en las instituciones educativas en Guayaquil obligan a usarlo. Incluso en algunos casos han tenido que comprarlos por 2 ocasiones solo porque el logotipo de la entidad cambió. Estefanía Arias nos presenta testimonios y la versión de la autoridad educativa. Son compras escolares de última hora, pese a que las clases presenciales ya comenzaron. Roxana León fue recién por el uniforme de su hija en el Mercado Central de Guayaquil, porque asegura que la institución le obliga a utilizarlo. Sí, me indicaron, de ley que tenía que llevar el uniforme. En eso coincidió Tatiana, a quien le tocó comprar 2 paradas. Sí nos pidieron que por favor llevaran el uniforme de parada. ¿Cuánto ha gastado? Créanme que he gastado casi más de $60. Pero también hay quejas de que algunos planteles fiscales obligan a comprar los trajes en la misma entidad. Ese fue el caso de la unidad educativa Juan Montalvo, en el norte de la ciudad. Porque el año pasado que hubo semipresencial, se compró el uniforme de JM. Y este año, hace 2 días, nos dijeron que otra vez cambiaron los uniformes. Entonces es un gasto doble. El pantalón de educación física solo tenía JM. Ahora sale con el nombre completo, Juan Montalvo. Sobre estos casos conversamos con la ministra de Educación, María Brown. Aseguró que no es obligatorio el uso de uniformes y que además están entregándolos de forma gratuita a 562,000 alumnos fiscales. Estos uniformes son los únicos que se solicita a los estudiantes en estas instituciones, que son aquellas priorizadas por estar en cantones con mayores índices de pobreza. Luego tenemos instituciones educativas fiscales en donde no se entrega de manera gratuita el uniforme, y lo que ha pedido el Ministerio de Educación es que en este periodo no se exija más allá de un kit básico, es decir, 3 prendas, que los estudiantes que no puedan adquirir todos los uniformes de parada, de deporte, entre otros, pues con un solo uniforme básico se les exige el uso 3 veces por semana, y que los otros 2 días puedan utilizar ropa de colores similares. También se refirió a las indumentarias que han tenido cambios. No puede ser que en este momento, luego de una pandemia en donde hemos estado todos preocupados de la reactivación económica, se pida que no se utilice un uniforme u otro por un cambio en el logotipo. Eso no tiene sentido. Y agregó que está prohibida la venta de uniformes dentro de los establecimientos educativos del sistema público. La Municipalidad de Guayaquil organiza la agenda de actividades por el bicentenario de la Batalla de Pichincha del 24 de mayo de 1822. Desde el próximo 11 de mayo arranca un ciclo de conferencias y se inaugurarán 3 conjuntos escultóricos que se sumarán al monumento de la bandera de Guayaquil Independiente. También habrá exposiciones, pregones, desfiles y obras musicales. La intención es fortalecer la memoria histórica de la población y exaltar los eventos que permitieron la independencia del Ecuador. Guayaquil va a celebrar el bicentenario de la batalla del Pichincha
con todo el honor y todo el orgullo que representa para la patria y para la ciudad de Guayaquil este magno evento, porque el origen de la libertad, de la patria y de la audiencia de Quito es Guayaquil, la aurora gloriosa del 9 de octubre de 1820 que anunció la libertad y que de allí José Joaquín de Olmedo, el padre de la patria, inspiró a los guayaquileños a luchar por la libertad de nuestros hermanos y de la audiencia de Quito. Y sobre este mismo tema, el municipio de Guayaquil informó que para el desfile cívico en homenaje al bicentenario de la batalla de Pichincha, ha invitado a 9 unidades educativas fiscales emblemáticas y a 11 particulares para que los estudiantes formen parte de este evento. Y para finalizar esta emisión, retomamos la información sobre lo ocurrido en la cárcel de Santo Domingo esta madrugada. Las autoridades se reunieron en el ECO 911 de esa provincia y actualizaron las cifras tras el motín en el centro penitenciario. Hacemos un nuevo contacto con Fabiola Santana. Buenas tardes, así es, las autoridades del Ministerio del Interior, Policía Nacional y Servicio de Atención a Privados de la Libertad mantienen en 41 la cifra de muertos aquí en el Centro de Rehabilitación Social de Santo Domingo. Sin embargo, esta cifra podría aumentar, pues hay 13 heridos, algunos de gravedad. Además, se recapturó a 112 privados de la libertad, sin embargo, hay 108 aún fugados y para esto se ha desplegado a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas en los puntos de acceso de Santo Domingo. El ministro del Interior también dijo que los asesinados fueron atacados en sus celdas, la mayoría con armas blancas. Aparentemente fue un ataque de la banda de los Lobos a la banda R7, precisamente una fracción de la primera en mención. En todo caso, aquí se ha desplegado todo un operativo en Santo Domingo para recuperar el orden de la cárcel, tanto máxima como mediana y mínima seguridad ya están bajo el control de las autoridades. Lo que se dijo además es que hay aquí alrededor de 1.700 privados de la libertad para apenas 25 guías penitenciarios. Es lo que podemos actualizarles hasta el momento. En nuestras próximas emisiones tendremos más información. Buenas tardes. Así es, agradecemos a Fabiola Santana por ese informe. Y así despedimos esta emisión de Noticias de Televistazo, Pedro. Así es, Gaby, amigos, más informaciones para todos esta noche a las 7. Que tengan una buena tarde.